Bueno, vamos a continuar con el molino de perlas o con rompimiento celular. Eh, el molino de perlas, ya vimos un video de su operación, algo de teoría. Y lo que vamos a hacer aquí es la descripción, cómo lo vamos a caracterizar matemáticamente. Y para eso vamos a ver eh, el molino de perlas en operación intermitente o por lotes y en la operación continua. Sí, industrialmente, como ya establecí, opera de manera continua, eh, pero se persiguen entonces cosas diferentes. Aquí, como ya digo, es la operación industrial y lo que buscamos aquí es predecir el nivel de rompimiento. Mientras que en la operación intermitente no se persigue predecir el nivel de comportamiento, más bien se persigue realizar experimentos para obtener constantes de rompimiento. Ahorita vemos más a detalle qué es eso. Lo único que voy a decir en este momento es que una vez que se determine el valor de esas constantes, es que puedes hacer esto. ¿Sí? Entonces son importantes los dos. Voy a empezar entonces con la operación intermitente, que es pues relativamente sencilla. Entonces solo vamos a tener pues un tanque, lo vamos a representar pues como un tanque, y en ese tanque que está sometido a agitación pues tenemos las perlas, y bueno, esto va a representar a las perlas, y lo demás pues es la suspensión celular, es donde andan ahí las células que queremos fragmentar. ¿Sí? Bueno, si hacemos, puesto que está agitado, podemos hacer un balance macroscópico despreciar pues toda la transferencia de masa. Solo quedarnos con la cinética, sería el balance macroscópico de proteína liberada. Entonces ya en el video, en un video anterior hablé de cómo podíamos medir el rompimiento, y uno era a través pues de seguir actividad enzimática. Entonces a eso me refiero pues con proteína liberada. Entonces vamos a hacer actividad enzimática como medida de rompimiento, y el balance va a ser sobre esa proteína. ¿Sí? Entonces les escribo la ecuación general del balance macroscópico de masa. Algo así aprendieron en transferencia de masa. No hay entradas ni salidas de proteína liberada a nuestro sistema por corrientes. ¿Sí? El término de liberación lo vamos a ver como si fuese una reacción donde estamos liberando esa proteína. Entonces nos vamos a quedar con el término positivo, el signo más, el signo positivo, perdón. Y aquí es donde va a estar, entonces en ese término va a estar la liberación de proteína, que provoca que la masa en nuestro sistema pues aumente con el tiempo. ¿Sí? Voy a escribir de la siguiente manera el término de acumulación, va a ser Bm de R en dt. Voy a escribir y ahorita explico lo que estoy escribiendo. Ahí está, esa es nuestra ecuación.
término de acumulación, y el término asociado como si lo viéramos como una reacción de liberación. Voy a escribir que representan las variables. Lo voy a hacer por aquí. BM es el volumen libre de molino. Que sería el volumen de nuestra suspensión, nada más. Quitando las perlas, quitando el agitador de ese volumen completo. ¿Sí? Eso se refiere BM. Aquí al final es irrelevante porque se va a cancelar, pero ahí está para ser dimensionalmente consistente. R es la concentración de proteína liberada. ¿Sí? Esa K pues es una constante que la vamos a llamar constante de rompimiento. Y aquí a un lado voy a escribir algo de información de esta K. Entonces, K depende de el tipo de célula. Entonces, característica de una célula. Y depende de nuestras, pues, las condiciones de nuestra operación, del tipo de célula, de la concentración celular, o sea, de nuestra suspensión como tal, de la temperatura, pues, una constante cinética, y de las propiedades del sistema, como la velocidad del agitador. ¿Sí? Entonces depende por ahí de variables operacionales y de nuestra suspensión y al mismo tiempo pues de la célula en particular. ¿Sí? Cuando se hace la operación intermitente, esencialmente lo que se busca es determinar dos cosas, es el valor de esta K y el valor de esta RM. Déjenme defino acá RM. RM es la concentración máxima de proteína liberada o de actividad enzimática. ¿Sí? Entonces aquí en pequeño les voy a hacer, en un video anterior establecimos que aquí ya va a ser con variables R y tiempo, que midiendo actividad enzimática pues como medida de liberación. Lo que establecí es que va a ir aumentando conforme rompes, pero eventualmente vas a llegar a un máximo. ¿Sí? Cuando ya se rompieron todas las células, ese valor de ese máximo es ese R max que estoy, bueno, RM más bien, que estamos definiendo aquí. Entonces esos dos valores los podemos obtener del mismo diseño de experimentos que hagamos. ¿Sí? Entonces esencialmente lo que vamos a hacer es generar datos en esta curva que yo hice, pero van a ser datos experimentales, donde empezamos en 0 y pues vamos determinando cómo esto va aumentando. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar tomando muestras conforme pasa el tiempo, midiendo actividad, y construimos esta curva. ¿Sí? Y esa curva lo que vamos a hacer es ajustarla a nuestro modelo, a esta ecuación. Ahorita la vuelvo a escribir, elimino cosas. Sí, pero esa es la idea, generar los datos, ajustar la ecuación a esos datos y determinar el valor de K y RM. Voy a escribir por acá ya la ecuación cancelando BM. Sí, eso nos queda. Antes de hacer la integración voy a hablar de este término que está aquí. Esa pues representa una diferencia asociada a la proteína que aún no se ha liberado. Y es una especie de fuerza impulsora entonces para el rompimiento. ¿Sí? Entonces si vuelvo a hacer acá el diagrama,
de R contra el tiempo y estamos midiendo valores experimentales, lo que podemos ver es que R empieza en 0 y su valor más grande pues va a ser este, R igual a Rm, ¿sí? Entonces cuando vale 0, tu fuerza impulsora, lo voy a poner aquí, si R es igual a 0, fuerza impulsora sería nada más Rm, voy a escribir. Sería Rm. Mientras que cuando andas por acá, si R es igual a Rm, pues tu fuerza impulsora es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que se puede hacer a que es una fuerza impulsora del rompimiento. Empiezas en un valor muy grande, que es este, y empiezas a disminuir hasta alcanzar este valor de 0 conforme vas avanzando en esta curva. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, esa ecuación la podemos integrar con este límite que está acá, tiempo igual a 0, no hay liberación. Entonces integrando vamos a obtener pues, la ecuación clásica de cinética de primer orden, que es la que vamos a estar usando para caracterizar este molino de perlas en operación por lotes. Es común, por ahí en el libro pueden encontrar actividades, como ya establecí que es lo común es medir actividades. Aquí está como concentración de proteína. La actividad la voy a llamar A. Y de sus cursos de cinética pues ya saben que la actividad pues es proporcional a la concentración de proteína. Entonces esta ecuación en azul la podemos escribir también en función de actividades. Las constantes que obtengamos pues deben ser las mismas. Debido a esta proporcionalidad, AM entonces es la actividad máxima, cuando ya se rompieron todas las células. Actividad máxima de la enzima que se esté siguiendo. Bien. Entonces estas son las ecuaciones para caracterizar, que en realidad pues es la misma, para caracterizar el molino de perlas en operación por lotes o batch. ¿Qué pasa si lo queremos operar? Bueno, pues antes de pasar a mi operación continua, recalco que lo principal de lo que vamos a hacer es los datos experimentales. Los vamos a ajustar, más bien la ecuación la vamos a ajustar a esos datos. Y nuestros parámetros de ajuste pues es esta acá y es RM. ¿Sí? Entonces una vez que generemos estos datos de acá, pues obtenemos esos dos valores. Y como ya dije acá atrás, es característico de nuestro sistema, de nuestras células, de nuestras condiciones de operación. Y una vez que se determinan, pues ya son característicos de ella y entonces sí podemos pasarnos a operación continua y tratar de predecir pues qué nivel de rompimiento vamos a alcanzar en un molino de perlas industrial. ¿Sí? Entonces voy a representar el molino similar a lo que ya hicimos. Cierto volumen, está en agitación. Por ahí andan las perlas, o eso representa las perlas. Y a diferencia del otro, pues ahora sí tenemos una entrada de suspensión y una salida. Entonces ya de entrada nuestro balance pues es diferente y hay que considerar entradas y salidas, o al menos las salidas. El problema que se va a presentar es el siguiente. Todos conocemos el concepto de tiempo de residencia, ya lo comenté por ahí en un video, que lo voy a llamar aquí TR, y está definido como ese volumen de nuestra suspensión entre el flujo volumétrico. ¿Sí? Este es el volumen libre y F es el flujo volumétrico.
es la velocidad a la que alimentamos y retiramos material. Es decir, esta entra a F y esta sale a F para mantener el nivel del tanque. Entonces todos conocemos el tiempo de resistencia, no sé si entendamos a qué se refiere, pero esto es algo ideal en el siguiente sentido. Si pudiéramos seguir un elemento de fluido desde el momento en que entra, entonces vamos a pensar que este cuadrado es mi elemento de fluido que entra y yo lo pudiera seguir y determinar en qué tiempo sale. El tiempo que le lleva es el tiempo de residencia. ¿Sí? El problema es que hay elementos de fluido que permanecen más tiempo. Este tiempo de residencia es ideal en el sentido de que estás estableciendo que todos, no importa qué elemento de fluido, todos permanecen el mismo tiempo dentro de nuestro molino y están sujetos entonces al mismo nivel de rompimiento. ¿Sí? El problema es que en la realidad eso no es cierto. Hay elementos de fluido que los voy a representar por este círculo morado que van a terminar saliéndose, pero a lo mejor siguen esta trayectoria dentro del molino y terminan saliéndose. Entonces claramente ya hubo diferencias en tiempos de residencia. Y esa es la situación real. El problema es que las células en este elemento de fluido tienen mayor nivel de rompimiento porque permanecieron más tiempo dentro del tanque o del molino y comparadas con las otras que permanecieron menos tiempo o el tiempo ideal, pues tienen menor nivel de rompimiento. ¿Sí? Y la situación es que lo que sea que esté saliendo acá y que tú quieras predecir, pues debe tomar en cuenta todos estos elementos de fluido y decir, pues tomo en cuenta se rompieron muchas células, tomo en cuenta se rompieron menos, hago de alguna manera un promedio y eso es lo que sale acá, el nivel real de rompimiento. Real por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces en la operación continua, y esto aplica para cualquier tanque, el concepto de mezclado perfecto no existe, estamos hablando de mezclado imperfecto. ¿Por qué? Porque te cuesta mucho dinero agitar. ¿Sí? Entonces esta es la realidad y tendremos que hacer algo entonces para poder contar qué tanto contribuyen todos los elementos de fluido que entren con el tiempo de residencia que tengan, ya sea que sea el ideal, que sea menor que el ideal, porque eso es lo que va a pasar. También va a haber elementos de fluido que se salen más rápido que el tiempo que tú calculas con esta ecuación. Y hay elementos de fluido que tardan mucho más tiempo. Entonces los que tardan menos tiempo contribuyen poco al rompimiento, los que tardan más tiempo contribuyen más, pero al final pues hay que sumarlos y considerarlos a todos para describir este nivel de rompimiento real. No sé si conozcan grado de mezclado, lo más seguro es que no. Entonces el siguiente video voy a hablar de cómo es que de manera práctica hacemos lo que estoy diciendo. El mezclado no lo vamos a poder hacer perfecto, más bien aceptamos que es imperfecto y cómo lo analizamos para meter esa imperfección en el sentido de tiempos de residencia diferentes de los elementos de fluido, que no nos importe en el sentido de los sumamos todos lo que contribuye y al final puedo decir, pues mira, el rompimiento que está saliendo es el 80% debido a que hubo elementos de fluido donde se rompieron el 100% y elementos donde a lo mejor se rompieron el 20%, pero en el promedio llegamos al 80%. Entonces es importante el siguiente video porque como dije no solo tiene que ver aquí con nuestro molino, cualquier reacción en la vida real se realiza en un reactor donde el mezclado no es perfecto, los elementos de fluido, todos los elementos de fluido no tienen este tiempo de residencia de manera real. ¿Sí? Entonces lo que aprendan en el siguiente video pues también se puede aplicar a descripción de reacciones.
de manera general. Aquí lo estamos aplicando para un rompimiento que lo vemos como una reacción. Bueno, eso es todo.